Parte 1. Los eventos de histeria masiva más raros de la historia. A lo largo de la historia humana, han ocurrido episodios tan extraños como inquietantes en los que grupos enteros de personas comenzaron a experimentar los mismos síntomas físicos o mentales sin una causa médica aparente. A este fenómeno se le conoce como histeria colectiva o histeria masiva, y aunque hoy en día la psicología y la sociología han logrado explicar algunos de sus mecanismos, sigue siendo un tema rodeado de misterio. La histeria colectiva se manifiesta cuando una comunidad comparte un miedo, una creencia o una expectativa tan intensa que el cuerpo y la mente reaccionan como si existiera una amenaza real. Los síntomas pueden variar desde desmayos, convulsiones, parálisis temporales y comportamientos extraños, hasta episodios prolongados de risa, llanto o pánico extremo. Lo más desconcertante es que, en la mayoría de los casos, no existe una causa física comprobable que explique lo que sucede. Estos eventos suelen aparecer en contextos de estrés social, como guerras, crisis económicas, cambios políticos, entornos cerrados o comunidades muy religiosas, donde el miedo y la sugestión encuentran un terreno fértil para propagarse. A continuación, exploraremos algunos de los casos más raros y documentados de histeria masiva que han ocurrido desde la Edad Media hasta el siglo XX. 1. El fantasma de Hammersmith. En diciembre de 1803, el tranquilo pueblo de Hammersmith, en las afueras de Londres, se convirtió en el escenario de un pánico colectivo que hoy sería difícil de imaginar. Durante semanas, numerosos habitantes aseguraron haber visto a una figura espectral deambulando por las calles durante la madrugada. El supuesto fantasma estaba envuelto en una sábana blanca y aparecía, según los testigos, exactamente cuando la campana de la iglesia marcaba la 1 de la mañana. La creencia popular decía que se trataba del espíritu de un hombre que se había quitado la vida el año anterior, y que ahora regresaba para atormentar a los vivos. En una época donde las supersticiones estaban profundamente arraigadas y la iluminación pública era prácticamente inexistente, el miedo se propagó con rapidez. El pánico llegó a tal punto que conductores de carruajes abandonaban a sus pasajeros en plena calle al escuchar rumores de la aparición, mientras que algunas mujeres se desmayaban al creer haber visto al espectro. La sugestión colectiva hizo que cualquier sombra, ruido o figura blanca fuera interpretada como el fantasma. Con el tiempo, algunos habitantes comenzaron a cuestionar la veracidad de la historia y sugirieron que podría tratarse de alguien disfrazado gastando una broma macabra. Sin embargo, la histeria ya estaba fuera de control. En una noche fatídica, un hombre armado confundió a una persona vestida de blanco con el supuesto fantasma y le disparó, causándole la muerte. Este trágico desenlace puso fin al episodio y evidenció hasta qué punto el miedo colectivo puede nublar el juicio racional. 2. Los juicios de las brujas de Salem. Quizás el caso más famoso de histeria colectiva en la historia ocurrió entre 1692 y 1693 en Salem, una colonia inglesa ubicada en lo que hoy es Massachusetts, Estados Unidos. En este periodo, más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería, dando inicio a una de las persecuciones más crueles de la historia colonial norteamericana. Todo comenzó en la casa del ministro puritano Samuel Parris, cuando su hija de 9 años y su prima de 11 empezaron a comportarse de forma extraña. Gritaban sin razón, se retorcían en el suelo y afirmaban sentir presencias invisibles. Pronto, otras niñas del pueblo comenzaron a mostrar síntomas similares, lo que desató el temor de que fuerzas demoníacas estuvieran actuando en la comunidad. En una sociedad profundamente religiosa, donde se creía firmemente en el diablo y la posesión, estas conductas fueron interpretadas como evidencia de brujería. Las acusaciones comenzaron a multiplicarse y, en su mayoría, se dirigieron contra mujeres pobres, marginadas, viudas o extranjeras. Una mendiga, una anciana sin recursos y una mujer indígena fueron de las primeras señaladas. La indígena fue la única que confesó servir al diablo, probablemente bajo coacción, creyendo que así evitaría castigos mayores. Sin embargo, su confesión solo avivó el pánico, generando una ola aún mayor de denuncias.
Los juicios se extendieron a pueblos cercanos como Andover, Ipswich y Topsfield. Al final, 30 personas fueron declaradas culpables, 19 de ellas ahorcadas, 14 mujeres y 5 hombres. Un hombre más, Giles Corey, murió aplastado por negarse a declarar, y al menos 5 personas fallecieron en prisión. Hoy, los juicios de Salem son un símbolo de los peligros del fanatismo, la desinformación y la ausencia de un sistema judicial justo. 3. Las monjas maullando en conventos europeos. Durante la Edad Media, los conventos cristianos también fueron escenario de extraños brotes de histeria colectiva. En uno de los casos más curiosos documentados en Francia, una monja comenzó a maullar como un gato sin motivo aparente. Poco después, otras monjas imitaron el comportamiento, hasta que el sonido de maullidos se volvió cotidiano dentro del convento. La comunidad local quedó atónita. En una época en la que los gatos eran asociados con el diablo y la brujería, el comportamiento fue interpretado como una señal de posesión demoníaca. Para controlar la situación, se recurrió a soldados que castigaron físicamente a las monjas hasta que prometieron detener el comportamiento. Casos similares ocurrieron en Alemania, Holanda e Italia, donde monjas comenzaron a morderse entre sí o a mostrar conductas agresivas inexplicables. En muchos de estos episodios, la solución consistió en exorcismos, ya que no existía una comprensión médica o psicológica del fenómeno. Hoy se cree que el aislamiento, la represión emocional y la vida estricta en comunidad favorecieron estos brotes. 4. El gasero loco de Mattoon. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el pequeño pueblo de Mattoon, Illinois, fue sacudido por el miedo a un supuesto atacante conocido como el gasero loco. Todo comenzó cuando una mujer llamada Aline Kearney afirmó haber percibido un olor extraño y sentirse paralizada temporalmente. Tras difundirse la noticia, otros habitantes reportaron síntomas similares. El pánico se extendió rápidamente, y las calles se llenaron de patrullas armadas y ciudadanos vigilantes. Se especuló que el atacante podía ser un químico, un saboteador o incluso un espía nazi. Nunca se encontró evidencia física del agresor. Con el tiempo, los expertos concluyeron que el estrés de la guerra, el miedo a ataques químicos y la sugestión colectiva provocaron una respuesta psicosomática masiva. 5. La epidemia de risa en Tanganica. En 1962, en la actual Tanzania, ocurrió uno de los episodios de histeria colectiva más desconcertantes jamás registrados, la epidemia de risa de Tanganica. Todo comenzó en un internado femenino cuando 3 niñas empezaron a reír sin control. La risa se propagó rápidamente y afectó a la mayoría de las estudiantes. Los ataques podían durar horas o incluso días, y algunos se extendieron hasta por más de 2 semanas. Las escuelas tuvieron que cerrar, pero el problema se trasladó a las comunidades cercanas, afectando a miles de personas. Tras casi 2 años, el fenómeno desapareció tan misteriosamente como había comenzado. Los investigadores creen que el estrés social posterior a la independencia del país, sumado a la presión académica y cultural, fue el detonante principal.